Seguimos en la mesa de análisis político, hoy martes 5 de junio del año 2018. Seguimos con Fernanda Boidi, Federico Irazábal, Daniel Chasquetti y Rafael Porsekansky. El senador Jorge Larrañaga destacó este fin de semana 2 apoyos colorados que recibió la campaña de recolección de firmas para una reforma de la Constitución por mayor seguridad pública. Los apoyos del ex ministro del Interior, Guillermo Stirling, y del senador colorado Germán Coutinho. Stirling envió una carta a Larrañaga donde, entre otras cosas, se expresó: firmo con la convicción de darle a la justicia y a la policía nuevos elementos que tiendan a neutralizar la pandemia que la droga genera y que erosiona gravemente al tejido social. Por otro lado, Larrañaga visitó a Coutinho en su casa y luego difundió fotos en las que se muestra al exintendente de Salto estampando su rúbrica en una de las papeletas. Larrañaga se expresó después, en la misma red social, escribió: esto es de la gente, no tiene color sectorial ni partidario. Dale, a ver, no tiene que ver con el proyecto en sí, pero es interesante ver que esta es como la primera iniciativa de reforma constitucional que se está jugando el partido fuerte en las redes sociales, ¿no? Hay un exceso de presencia de fotografías de dirigentes firmando. Cada uno que firma van, le sacan una foto y le sacan firmando, y eso ocasiona a veces un circo y una ida y venida de comentarios. Me refiero sobre todo al episodio desagradable para mí que sufrió Petru Walensky. Sí, ayer justamente comentábamos ese caso en la mesa del lunes, ¿no? Es decir, que creo que como ciudadano tiene todo el derecho del mundo a firmar, a expresarse y a decir lo que quiera, y creo que ahí sí pocas personas tienen el derecho de hacerle recordar situaciones desagradables que él vivió por esa firma, ¿no? Me parece que se fue un poco de las manos, y a veces el exceso de pasión de algunos tuiteros que a esta altura hasta no sabemos qué hacen y qué defienden y por quién están, se han ensañado con estos personajes, pero me parece un interesante ejercicio para empezar a mirar cómo se está conduciendo esta campaña que se va firma a firma prácticamente. Vi a Rubén Paz firmando el otro día, es decir, ahora falta que digan que Rubén Paz le pegaba mal a la pelota y que si Borrás lo hubiera puesto mucho antes en el partido contra Argentina en México no hubiera cambiado nada. Pero es decir, empieza a ver esa ida y venida en redes sociales por esta campaña que creo que se está llevando y jugando fuerte en esa cancha. Una figura conocida del Partido Nacional me decía hace pocos días: con la reforma constitucional, con la recolección de firmas, Larrañaga compró un balón de oxígeno. Exacto. Sí. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, totalmente. Estratégicamente le ha dado dividendos la movida. Cuidado, no es una postura de última hora del senador Larrañaga. Esto es una insistencia de Larrañaga desde 2009, que por supuesto la subraya ahora en un contexto de competencia electoral y de cara a las internas, ¿verdad? Es decir, que él había manejado la idea de una reforma constitucional. No de reforma constitucional, los instrumentos. Sobre todo, digamos, la gran propuesta en la que gira la mayor parte del debate, porque en los otros hay muchos más matices. Por ejemplo, Abdala, que dice, Marcelo Abdala, el secretario del PCNT, que dice que podría considerar la cadena perpetua para esos delitos gravísimos. Ahí se entrevera más el asunto. Donde hay una verdadera división poblacional es con el tema de los militares colaborando con la policía en el combate. La creación de una Guardia Nacional con militares para que colabore, refuerce. Esa idea Larrañaga la ha tratado de implementar de diversas formas, ¿verdad? En 2009 la tiró en la interna. En 2009, luego en 2016 hay un proyecto de ley. Entonces no es nuevo el asunto. Toma vigor en el marco de un posicionamiento de cara a las próximas elecciones, donde Larrañaga sufre primero algunos reveses en términos de acomodamientos dirigenciales dentro del Partido Nacional. Se le habían ido una cantidad de dirigentes, o sea, estaba debilitado en lo interno, ¿no? Y recobra fuerza con algo interesante, que es lo siguiente, ¿no? Es decir, ¿cómo se ve, en qué términos se veía la debilidad de Larrañaga? En este término de empezar a quedarse solo. Se había ido Verónica Alonso, se habían ido los intendentes wilsonistas. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es: si me quedo solo, me quedo con la gente, o me voy con la gente. El intento de imagen viene por allí, ¿verdad? Sí. Y por el momento le ha reportado algunos dividendos, porque incluso dentro del Partido Nacional, y ahora se abre un panorama interesante en el Partido Nacional, porque los líderes competidores en el momento, la calle Pou de seguro, y probablemente Verónica Alonso, porque así lo ha dejado entrever, por ejemplo, en la entrevista contigo en Telemundo,
Lo que han dicho es que por ahora no firman y que las cosas hay que hacerlas ya. Pero no han descartado que voten en la reforma. Van a hacer esfuerzos para que algunas de esas medidas se implementen ahora, ¿no? Exacto. La propuesta de Larrañaga de reforma constitucional, pero antes lo que había presentado como proyectos de ley sobre el cumplimiento efectivo de penas y la pena de reclusión permanente revisable, tocan una fibra que va un poquito más allá de la inseguridad y tocan la fibra de la impunidad. De hecho, así está expuesto en la argumentación. Y me parece que es un tema bien interesante, porque todos en algún sentido hemos como aprendido a convivir con la inseguridad y desde luego los ciudadanos no estamos conformes con eso, pero ha sido un dato. Pero ahora las tintas parece que se están cargando sobre, bueno, ¿qué pasa que no atrapamos a los criminales? ¿Qué pasa que no son juzgados los criminales? Y esa sensación de desprotección de los ciudadanos, incluso lo charlamos en una mesa pasada, a propósito de Paraguay, yo les comentaba que eso era un sentimiento como muy extendido, porque así lo habíamos medido y que se trasladaba después en otras actitudes democráticas. Y tengo la sensación de que acá empieza a haber eso. De hecho, en Uruguay el 60% de los uruguayos cree que tiene muy poca confianza en que el sistema judicial vaya a castigar al culpable. Y son números parecidos los que creen que la policía vaya a atrapar al culpable de un robo o asalto. Y entonces esta idea de que los ciudadanos están desprotegidos y hay que tomar medidas y medidas ya, por más que digamos, la reforma constitucional no represente una medida ya, sí es un mensaje de que hay alguien haciendo algo y atendiendo a un reclamo ciudadano. Y esta batalla de redes sociales que hablaba Federico, bueno, una cosa son las redes tipo Twitter o Facebook, pero también el contacto entre los ciudadanos, ¿sí? Las peticiones de firmas circulan mucho vía WhatsApp, vecinos o comités de vecinos que no están ni siquiera vinculados al Partido Nacional, que se juntan para recoger firmas y se avisan entre ellos de cuándo, dónde, porque esta idea de que, bueno, hay que hacer algo y esto es una puerta de entrada. A ver, pero todos tratan de hacer algo. El tema es que Larrañaga se distingue porque está utilizando la estrategia de Pedro Bordaberry de hace 5 años. O sea, Pedro Bordaberry decidió bajar la edad de imputabilidad, salió a juntar firmas, juntó las firmas, se hizo el plebiscito. O sea, fue un instrumento espléndido. Hoy nadie se acuerda de bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Es decir, yo no sé si dentro de 5 años capaz que nos pasa lo mismo y nadie se acuerda de las ideas de Larrañaga. Yo con esto lo que quiero decir es que los políticos a veces utilizan ciertos instrumentos para tratar de hacer política. Yo creo que Larrañaga, como se dijo recién, estaba contra las cuerdas, todo el mundo lo estaba desafiando y con esta iniciativa, bueno, él recobró su lugar en el tablero, ¿no? Pasó de ser un desahuciado a transformarse en un buen jugador, ¿no? Es un líder, entre comillas, quiero decir, en este asunto se convirtió en un líder al punto de que lo acompañan y firman con él nombres del Partido Colorado, como los que mencionábamos. Sí, votantes recién, de otros partidos, ¿no? Y un intendente de la calle Pou muy destacado como Carlos Enciso. Ahí está, y también gente de todos, del grupo de la calle Pou, presa que la calle Pou dice, yo no firmo, yo no estoy de acuerdo, va Carlos Enciso de Florida y firma, va José Carlos Cardoso. Pero la calle nunca dijo, ahí apoyo a Rafa, nunca dijo, yo no voy a firmar. Ahora no es el momento. Yo no tengo claro si en realidad hay un cambio cualitativo respecto a cómo la gente está viendo los problemas de seguridad, que es lo que parece que Fernanda trataba de explicarnos. Lo que sí veo es que Larrañaga ya hace un buen tiempo que viene corriendo por la derecha. Él perdió la interna del 2009 con la calle Padre, porque la calle Padre le robó el voto de derecha y luego de eso viene el giro de Larrañaga. Y hay una apuesta muy fuerte. Él sabe bien que las internas del Partido Nacional, el votante que participa es un votante de centro derecha y que ve estas propuestas, las valora realmente, ¿no? Entonces yo creo que Larrañaga está muy enfocado a ganar la interna, a tratar de competirle a la calle Pou, y la verdad es que esto es lo lindo de la política, ¿no? Porque esto demuestra, ¿no?, que es el arte de lo posible. Larrañaga está mostrando de que a través de una iniciativa
puede llegar a cambiar las cosas. Ahora, respecto a la política sustantiva, si esto es la solución, yo tengo mis propias opiniones, ¿no? O sea, a mí me parece abominable lo que está planteando Larrañaga. No estoy para nada de acuerdo ir a buscar a los militares, no estoy para nada de acuerdo con poner la prisión perpetua. La verdad, que ese tipo de iniciativas, para mi sensibilidad, me ponen los pelos de punta. Pero bueno, le reconozco que Larrañaga está actuando bien en el sentido de que está haciendo un buen juego político. Tiene dos chances además con esta jugada, ¿no? Tiene la chance de conseguir las firmas e impulsar el plebiscito, con lo que ahí se suma puntos, pero además tiene la chance de presionar al gobierno, ¿no? Digo, porque si llegado el caso, faltando, no sé, un mes para terminar la firma, lleva 350, 400.000 firmas, no empuja, no obliga al gobierno a revisar algunas cuestiones. Y qué sé yo, no obliga, por ejemplo, a sacar la Guardia Metropolitana, como está planteando Verónica Alonso, no obliga a endurecer un poco más la represión al delito. ¿La Guardia, a crear la Guardia Metropolitana? No. Alonso plantea no crear la Guardia Nacional, como plantea Larrañaga, sino sacar la Guardia Republicana, pero no la Metropolitana. Pero la Guardia Republicana está en todo el país, Federico. Está bien. O sea, yo veroneo en Rocha y está la Guardia Republicana, vos vas al norte y está la Guardia Republicana en todo el país. O sea, no sé si esto va a obligar al gobierno a mostrarla más, a endurecerla. No sé si esto va, déjame terminar la frase, no sé si esto va a obligar al gobierno a crear, a formular nuevas respuestas. Me parece que el gobierno va a seguir por la que viene. O sea, así como Pedro Bordaberry no obligó a bajar la edad de imputabilidad del gobierno, ¿no? Me parece que en todo caso ahí va a haber una pulseada. El gobierno seguirá por la que viene, que es aumentando el número de efectivos de la Guardia Republicana. O sea, que en última instancia yo no sé si en definitiva lo que está proponiendo Larrañaga no es lo mismo, ¿no? Esa es la pregunta que a veces me hago, ¿no? Si en definitiva Bonomi no viene haciendo lo que pedía Larrañaga hace 5 años, ¿no? Ese es el tema de fondo. En todo caso sería un triunfo para Larrañaga también. Bueno, pero Larrañaga no lo ve así, porque Larrañaga tiene otros objetivos. O sea, no hay triunfo los objetivos de Larrañaga no son objetivos únicamente de política pública. Hay objetivos electorales, conquistar votos, ganar la interna. Yo creo, perdón, que para Larrañaga no es lo mismo desplegar la Guardia Republicana que formar una Guardia Nacional. No es lo mismo, entre otras cosas, por un factor cuantitativo. Me parece que una de las razones de Larrañaga es: tenemos soldados, tenemos cantidad de soldados en los cuarteles, aprovechemos una parte de esos soldados para que haya más, entre comillas, policía, ¿no? Eso no se logra moviendo más a la Guardia Nacional, que ya existe, me parece. Pero esa no es una digamos, no es un invento de Larrañaga. Repasando el documento, yo me puse a buscar qué evidencia comparada había, porque quería saber, bueno, cuál ha sido realmente el efecto que ha tenido la militarización de la policía. Y hay un montón de cosas escritas. No tengo una opinión formada todavía porque no he tenido la oportunidad de leer todo lo que hubiese querido. Pero es un fenómeno que se llama, que yo realmente no conocía el término para describirlo, es la constabularization de las fuerzas policiales, y es cuando en realidad a las fuerzas policiales se las dota de características o incluso de personal militar. Pero Larrañaga no busca eso. Eso es lo que está haciendo Bonomi. Eso es la Guardia Republicana. Eso es la Guardia Republicana. Bueno, hay distintos matices. Lo que quiere Larrañaga es al revés, es policializar al ejército. También aplicaría el término según lo que yo Claro, enseñarle al ejército a cuidar, ¿no? A una parte del ejército. Claro, ¿no? como lo hace en el Congo, en Haití, ¿no? Ellos dicen, bueno, si lo pueden hacer en el Congo, como si el Congo fuera igual que Montevideo. Bueno, si lo pueden hacer en el Congo, lo pueden hacer en Uruguay. O sea, es el sentido opuesto. O sea, no es transformar a los policías en militares, sino a los militares en policías. Sí, una cosa interesante que no tengo claro que esté previsto en la propuesta de Larrañaga, pero que sí se ha dado y que es una tendencia creciente, es la incorporación, probablemente también en un esquema mucho más Guardia Republicana que Guardia Nacional, de ayuda militar hacia la policía, por ejemplo en tareas de inteligencia en el combate al narcotráfico. Ahí sí me parece que hay una beta que es mucho menos controvertida de las formas en que los militares pueden colaborar con la policía. Es que hay dos servicios de inteligencia. Hay dos. O sea, la policía también tiene su servicio de inteligencia. Los militares también lo tienen. O sea,
No tengo claro si eso se coordina o no. Es un tema opaco, muy oscuro en nuestro país. El Parlamento no lo controla. El Parlamento nunca tuvo iniciativas de controlarlo. Hay un proyecto de ley muy bueno de Pedro Bordaberry que estuvo a punto de aprobarse en el 2014 para establecer un control un control civil sobre la inteligencia. Y bueno, es un tema que no queda bastante claro, pero hay por lo menos hay superposición o actuación independiente de la policía y ese es uno de los tantos campos en los cuales hay, ¿cómo decirlo?, recelo entre Fuerzas Armadas y policía, ¿no? Sí, sí, sí. La convivencia, la coordinación, la sinergia no es algo facilísimo. Hasta desprecio. Bueno, sí, que hay sentimientos de ese estilo andan, sí. ¿Te quedó algo, Rafael? No, me quedé pensando en el rol que empieza a cumplir ya de cara a un eventual plebiscito, que luce muy probable, ¿verdad? A juzgar por lo que uno ve, por las encuestas de opinión pública sobre diferentes medidas que ha planteado Larrañaga, militares a la calle, clara mayoría, cadena perpetua, clara mayoría, por ejemplo. El caso del Frente Amplio, justamente esto también le da más visibilidad a Larrañaga. El Frente Amplio comienza a posicionarse muy fuertemente y muy en contra de una reforma de este tipo. Con una campaña que tiene como lema, yo no firmo. Yo no firmo, exactamente. Y bueno, esto agrega pimienta, creo yo, al ciclo electoral que tendremos, porque esto coincidirá con la fecha de Además tiene 4 plebiscitos, ¿no? Hay 3 plebiscitos y un referéndum, ¿no? Los plebiscitos son fáciles de sacar porque hay que juntar el 10% de la población. Fácil, bueno. Relativamente fácil. Más de 250.000 firmas. Claro. Más difícil son los referéndums, que hay que juntar el 25%. Lo cual es una contradicción horrible que tiene nuestra Constitución, ¿no? Que con 10% puedes reformar la Constitución y con el 25%, para una simple ley se exige un 25%. Ahí hay un problema. A propósito de la propuesta de Larrañaga, 2 o 3 comentarios que llegan desde la audiencia. Yo hablaba hace un rato del término cuantitativo, que la propuesta tenía una cuestión cuantitativa, ¿no? De reforzar numéricamente a lo que es hoy la policía con soldados. Bueno, Alberico dice, es cuantitativo y también cualitativo, y explica por qué. Un poco en la misma línea va Pablo, que dice, hay zonas de Montevideo que se parecen al Congo, señor. No, claro, porque claro. Por ahí tendría su sentido la comparación o el recurso. Y no conozco el Congo. Pancho va más allá, dice, hoy la policía no entra a ciertos lugares de Montevideo porque los narcos tienen armamentos de guerra que ellos, los policías, no tienen. ¿La Guardia Republicana tiene ese armamento? ¿Quién va a entrar o va a ser un lugar sin presencia del Estado? Tengo una buena noticia para los oyentes. En esta tanda no se habló de fútbol ni del Mundial. No. En esta tanda se siguió con el tema anterior. Se siguió con política. Sí, los politólogos, los tertulianos estaban enchufados. Te pregunto, ¿por qué es una buena noticia? Es malo lo del Mundial. Porque hay que aflojarle un poquito. Ya vendrá el Mundial. Ya vendrá el Mundial. Creo que la audiencia quiere estar segura de que ustedes están absolutamente concentrados en los temas que estamos discutiendo al aire. Que ustedes están atentos, bien informados, mañana no se presenta reflexionando. La serie Política y Fútbol, de diálogo político. Mañana hay una presentación. Ahí tenés. Sí, el jueves juega la selección. Y el jueves juega la selección contra Uzbekistán. ¿Quién lo presenta? La Fundación Conrad Adenauer. Ah, bueno. Y ahí está el amigo Superviel. Ahí está. Daniel Superviel ilustró la tapa y tiene algunas ilustraciones interesantes con sus muy buenos cuadros sobre el tema fútbol. La academia también se sube al tren del Mundial. Ahí. Una cosa. Algo. Bueno, y ayer estuvo la presentación del informe de Facultad de Ciencias Sociales en la AUF con Felipe Arocena y equipo, ¿verdad? Estuvo Rafael Paternain también, una interesante encuesta sobre población y fútbol. No se salva a nadie. Estaban los números bien interesantes. Sí, números interesantes.